Ese día en Harvard Yard se llenó de aplausos y sonrisas cuando mi hermana gemela ganó un viaje a Europa, mientras yo recibía una tarjeta de Starbucks de $10 con una nota escrita a mano. La gratitud enriquece la vida, dijeron, como si fuera una linda lección para decorar el álbum familiar. Nadie imaginó que durante los últimos 18 meses, cada centavo que mantuvo en pie esa casa de ladrillos rojos provino de mi cuenta, no de la de ellos. Allí con una bata negra junto a la sonrisa impecable de Amelia, entendí la verdad desnuda, en esa casa no criaban hijas, cultivaban inversiones. Y cuando dejé de pagar, no perdieron dinero, perdieron la mascarilla. Y eso nunca lo esperaron. La familia, para la mayoría, evoca las cenas dominicales, risas cálidas y el olor a comida saliendo del horno. En la casa de los Morgan todo estaba impecable, paredes de ladrillo rojo, una puerta blanca reluciente y césped recortado como una alfombra verde. Pero detrás de la fachada, el amor tenía un precio y yo siempre estuve endeudada. Mi madre, Diane, era una maestra en el arte escénico. Su sonrisa abrió puertas para recolectar donaciones, su voz, aguda como una espada, silenció los argumentos. Para ella, la apariencia valía más que el cariño. Amelia, mi gemela, era su obra maestra, encantadora, elegante, de esas que brillan incluso con la peor iluminación. Y era el otro. El que mantuvo Internet funcionando, las facturas al día y los problemas resueltos antes de que se convirtieran en crisis. Cuando teníamos 10 años, tocamos en un recital en el centro. Recuerdo el perfume cítrico de mi madre, el crujido de las sillas plegables. Toqué la sonata Claro de Luna de Beethoven, cada nota en el lugar correcto, precisa como un reloj. Al terminar, aplausos corteses. Luego su voz, dulce y cortante, Selena, toca sin alma. La música no es una ecuación. Asentí, mi garganta ardía. Luego fue el turno de Amelia. Tomó notas equivocadas, tropezó en el medio, pero sonrió todo el tiempo. Mi madre aplaudió como si fuera el concierto del siglo. Eso sí que es emoción, dijo. Ese día aprendí la lección más valiosa de la familia. Los errores envueltos en encanto se convirtieron en arte, el esfuerzo mudo era invisible. Pasaron los años y me convertí en el técnico, el contador, el reparador de la familia. Cuando piratearon el correo electrónico de mi papá, lo restablecí. Cuando mi mamá olvidó su contraseña de Apple, la desbloqueé. Cuando el currículum de Amelia recibió un error, lo formateé. Y cuando llegó la notificación de financiación, con las tasas de interés subiendo y el pánico en la voz de mi padre, abrí mi libreta y decidí, sin problemas, sin cargo. Cada mes salía una cantidad de mi cuenta, la contribución de Selena a la casa Morgan. No se lo dije a nadie. Tal vez esperaba que el amor creciera en silencio, como una semilla plantada en la oscuridad. Pero en aquella casa solo lo que brillaba cobraba luz. Por la noche, mientras Amelia publicaba fotos de fiestas en azoteas, yo desarrollé interfaces para inteligencia artificial médica, algo concreto, algo que funcionara. Cuando vi que mi saldo superaba las 5 cifras por primera vez, no lo celebré. Me quedé mirando la pantalla y pensé, ahora me van a ver. Nunca me vieron. Por eso cuando mi madre le dio a Amelia su billete para Europa y a mí esa tarjeta de café, no fue ninguna sorpresa. Era simplemente la versión más pulida de una verdad antigua. Pero algo dentro de mí se movió ese día, no con un estallido, sino con la quietud de una puerta que se cierra para siempre. La cena de graduación debe ser un hito, un adiós y un comienzo. En cambio fue una oración. El comedor brillaba bajo la lámpara de araña, el pastel tenía nuestros nombres, pero el de ella, en letras 2 veces más grandes. Amelia necesitará hacer las maletas pronto, París, luego Venecia. Siempre ha tenido una visión, dijo mi madre, mientras mi padre levantaba su copa. Mis 2 hijas son brillantes, pero Amelia tiene ese don de liderazgo. La risa hizo eco. Sonreí, cortando un trozo de tarta que no había probado. Cuando se volvió hacia mí su voz se endulzó con una dulzura condescendiente que llamó sabiduría, y dijo, Selena, querida, aprende a ser feliz con menos. La gratitud enriquece la vida. Asentí. Pero algo dentro de mí se quebró, tan silencioso que casi sentí alivio. Esa noche, mientras Amelia publicaba fotos del pastel, me senté en la habitación de mi infancia, iluminada por la luz azulada de mi computadora portátil. Abrí la aplicación del banco por costumbre.
Allí estaban los recibos, 18 meses, $3.200 al mes, todos con la misma nota, la contribución de Selena a la familia Morgan. La realidad me golpeó como un balde de agua helada, nunca la cuestionaron. Creían en los milagros, tasas de interés que caían por sí solas, bancos que perdonaban las deudas, excepto la verdad, yo era quien sostenía ese techo. A la mañana siguiente cancelé la transferencia automática. Parecía un pequeño gesto. Definitivo. 2 semanas después mi padre llamó con voz tensa, el banco dijo que el pago no se realizó. ¿Pasó algo? Sí, respondí con calma. Dejé de pagar. Silencio. Luego su tono se endureció, Selena, no puedes simplemente abandonar a tu familia. Tienes la obligación de ayudar. Yo ayudé, dijo. Durante 1 año y medio. De fondo, la voz de mi madre temblaba de incredulidad, no seas dramático. Eres un privilegiado. No dejes que el éxito te ciegue. Casi me reí. No estoy ciega, mamá. Estoy agotada. No entendieron. Quizás nunca lo entenderían. Esa noche hice las maletas. Ni gritos ni cartas, solo el sonido de cremalleras y ropa doblada. La luz de la luna cayó sobre el diploma sobre mi escritorio, Harvard estampado en oro, prueba de todo lo que construí solo. Dejando atrás la casa de ladrillos rojos, quedó allí, como un museo de recuerdos que nunca fueron míos. Crucé el puente Longfellow y las luces de la ciudad se derramaron sobre el río Charles. Por primera vez no me sentí culpable. No estaba huyendo de mi familia. Me estaba liberando de la versión de mí que necesitaban, silenciosa, servicial, transparente. Y no tenía ni idea de que, cuando se dieran cuenta de lo que yo no había dado, sería demasiado tarde. La primera señal llegó un martes, una alerta en el móvil, parpadeando. Solicitud para agregar un nuevo método de pago. Por un segundo pensé que era un error. Hasta que vi el nombre, Michael Morgan, mi padre. No llamó para preguntar. Simplemente intentaron volver a conectar mi cuenta a la hipoteca, como si mi dinero todavía fuera suyo por derecho. Me quedé inmóvil, el café calentándose junto al cuaderno. Luego llamé al banco. Necesitamos confirmar, ¿autorizó esta solicitud?, preguntó el encargado, casi en tono de disculpa. No, respondí. Congele la cuenta. Registre toda la actividad. Quiero un informe sobre cada cambio. La calma volvió como un reflejo. Anoté el número de protocolo, fecha, hora. Abrí el cuaderno y creé una carpeta, evidencia. En su interior reuní todo, recibos, correos electrónicos, registros de llamadas. No estaba emocionado. Fue exacto. Cada lima era un arma, afilada en silencio. 2 días después regresé a Newton. La casa tenía el mismo aspecto, rosas podadas y la luz del porche encendida. Pero el aire del interior era denso, pesado. Mi madre en el sofá, ojos rojos, mi padre junto a la ventana, con la mandíbula apretada, Amelia se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados, como una espectadora. Mi padre habló primero, necesitamos hablar. Ya sabes lo que sucede si el banco ejecuta una ejecución hipotecaria. Lo enfrenté. Quizás ahora entiendas lo que es, y dejé la frase suspendida en el aire, incompleta, como un eco de lo que nunca supieron ver. Era difícil vivir a costa de lo que no era tuyo. Su voz se endureció. No me hables así. Esto es familia aquí. Y yo soy parte de ello, respondí tranquila pero firmemente. Simplemente no soy tu banco. La voz de mi madre se quebró a la mitad, desesperada. Selena, por favor. No es necesario que hagas esto más difícil de lo que ya es. Respiré profunda y lentamente. Lo hiciste difícil cuando usaste mi confianza como contraseña de cajero automático. Por un momento nadie dijo nada. Solo el tic-tac del viejo reloj de pared, marcando el tiempo que perdimos fingiendo. Amelia finalmente murmuró, estás exagerando. Podría haber hablado con ellos. Me volví hacia ella, tranquila pero afilada como una espada. ¿Te refieres a cuando tú ganaste un viaje a Europa y yo gané una charla de $10 sobre gratitud? Su sonrisa vaciló. Miré alrededor de la habitación, las fotos familiares, el router que yo misma instalé, el marco con la frase «Juntos somos más fuertes» que le encantaba a mi madre.
Cada objeto era un recordatorio mudo de la mentira que todos vivíamos. Se acabó, dijo en voz baja. Si quieres el control, tómalo. Simplemente no uses mi nombre para financiarlo. Luego me fui, cerrando la puerta detrás de mí. Esta vez ningún grito me siguió. Solo el silencio, el que quema más que las palabras. Cuando llegué a casa, volví a abrir la computadora portátil. La carpeta de pruebas estaba allí, esperando. Cada expediente minucioso con sello de fecha y hora. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de límites. Y la verdad, después de todo, apenas empezaba a afilar su espada. Todo empezó con un clic descuidado. Actualicé los registros de impuestos a altas horas de la noche, medio dormido, con un café frío a mi lado. Adjunté un documento de mi carpeta, capturas de pantalla de cada pago que hice para mantener mi hipoteca al día, y tenía la intención de enviárselo a mi contador. Pero cuando presioné enviar, no me di cuenta de que el grupo de correo electrónico familiar de mi tía todavía estaba en el campo CC. Por la mañana, mi teléfono explotó. «Selena, ¿qué hiciste?». La voz de mi madre sonaba sin aliento al teléfono. De fondo se oía como los cajones se cerraban violentamente y mi padre gritaba algo que no podía entender. «¿De qué estás hablando?». Yo pregunté. Todos lo vieron. Ellen lo publicó en Facebook. «Enviaste los registros de pago a toda la familia». Abrir mi correo electrónico fue como sumergirme en un huracán, cientos de notificaciones, capturas de pantalla, emojis de sorpresa, hilos de comentarios debajo de una publicación titulada 18 meses de pagos, la contribución de Selena. ¿Alguien sabía que ella pagó su hipoteca? El cargo ya había traspasado los límites familiares. Amigos de la iglesia, vecinos e incluso el grupo de voluntarios de mi madre habían compartido. Algunos comentarios fueron amables, «qué hija tan maravillosa». Otros crueles, «solo estás intentando lucirte». Pero nada de eso importó. La historia se había escapado. Y nadie pudo devolverlo a la caja. Esa tarde mi padre llamó. Su voz era cruda, desenmascarada. «¿Sabes lo que hiciste?». La gente llama y pregunta si lo utilizamos. Avergonzaste a esta familia. Dejó salir el aire lentamente. No, padre. No avergoncé a nadie. Simplemente dejé de ocultar la verdad. Podría haber resuelto esto en privado, replicó. Lo intenté. Durante 18 meses. Colgó. Horas más tarde el gerente del banco local lo citó para una reunión. La solicitud de refinanciación que había hecho estaba marcada, historial de pagos inestable, decía la carta. Sin mis depósitos, no podrían demostrar un flujo de caja constante. La casa, que alguna vez fue su trofeo, se había convertido en una carga. No sentí alegría. Solo una extraña quietud. La justicia no siempre ruge. A veces simplemente reajusta las cifras del balance. En cuestión de semanas, la casa de Newton estaba a la venta. Los vecinos susurraron. Mi tía Ellen se disculpó conmigo en privado, diciendo que no quería que las cosas se extendieran tanto, pero ya era demasiado tarde. La imagen perfecta de los Morgan se había hecho añicos como porcelana sobre un suelo de baldosas. Continué trabajando. En Meadview Labs mi proyecto se amplió. Las universidades empezaron a preguntarme sobre mi enfoque de diseño, precisión silenciosa, dijeron. La frase se quedó. Giró mi brújula. Cuando un inversor de Harvard Lab se acercó a mí para hablarme de un programa de subvenciones, dudé antes de decir que sí. Regresar allí fue extraño, como entrar a un lugar que ya me había hecho invisible, solo que ahora la luz estaba en mí. En la presentación, hablé sobre el diseño centrado en el usuario en tecnologías sanitarias, sobre cómo la empatía y la estructura pueden salvar vidas. El juez principal me estrechó la mano. Así es como se ve el impacto, dijo. Esa frase hizo más por mí que todos los elogios que nunca recibí en casa. En unos meses, fundé Nova Mind de Altesign. Alquilé una pequeña oficina cerca de Kendall Square, paredes de ladrillo, escritorios de segunda mano y la luz del sol entrando a raudales por las altas ventanas. En la pared pegué una hoja blanca con una escritura negra con rotulador, proyectamos claridad para quienes salvan vidas. El primer contrato provino del propio Meadview. Luego otro, de una startup de detección de cáncer.
Cada factura pagada fue como recuperar una parte de mí. Y aún así, a altas horas de la noche a veces revisaba mi teléfono, medio esperando otro mensaje de mi madre. Llegó antes de lo que imaginaba. Amelia envió primero: mamá está enferma. Papá está deprimido. Van a perder su casa. ¿Tú hiciste esto? Lo leí 2 veces antes de responder. No, Amelia. Lo hicieron. 2 días después apareció en mi oficina. El mismo cabello impecable, el mismo abrigo de diseñador, pero ojos vacíos. Estaba entre los planos y bocetos de prototipos, como si ese espacio contradijera todo lo que ella creía sobre mí. Mami no puede dormir, dijo suavemente. Papá se está desmoronando. Si tan solo pudieras ayudar como antes. Interrumpí. ¿Cómo antes? ¿Cuando pagué en silencio y me llamaron a ayuda? Sus labios temblaron. Has cambiado. Tuve que cambiarme, respondí. Solo me amaste cuando fui útil. Por un segundo pareció que iba a discutir, pero no le salieron palabras. Se giró y se alejó, su olor se disipó por el pasillo. Esa noche conduje por el antiguo barrio. La casa de ladrillo rojo estaba a oscuras y había un cartel de "Se vende" pegado en el césped. A través de la ventana vi cajas amontonadas donde alguna vez resonaron las risas. Aparqué durante 1 minuto con las manos en el volante, observando los rayos dorados de las farolas pintar el parabrisas. No me dolía el pecho. Estaba tranquila, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente la hubiera dejado salir. Al día siguiente el periódico local publicó una breve nota: casa familiar cerrada tras disputa hipotecaria. No lo leí 2 veces. Semanas después, mientras preparaba diapositivas para una conferencia, recibí una llamada inesperada. Era mi madre. Su voz era pequeña, quebradiza en los bordes. Selena, solo quería decir: lo siento. Esas palabras habían vivido en mi cabeza durante años, pero nunca pensé que las escucharía en voz alta. Sé lo que hice, susurró. Te traté como a una billetera, no como a una hija. Y ahora veo lo que costó. Permanecí en silencio, dejándola hablar. Por una vez, no llenó el vacío con excusas. Finalmente dijo: te perdono, madre. Pero perdonar no significa volver atrás. Ella comenzó a llorar suavemente. Solo quería que supieras que hablo en serio. Lo sé, respondí. Y eso es suficiente. Cuando colgué apagué el teléfono y miré por la ventana. La ciudad brillaba bajo la luz invernal. El río Charles plateado bajo el cielo. Habían perdido el hogar que los definía. Pero había construido algo que no podía ejecutarse: mis límites, mi paz. La justicia no había llegado con discursos de venganza ni fanfarrias. Había llegado silenciosamente como un ajuste de cuentas, no en sus libros, sino en los míos. Y por primera vez el equilibrio era el adecuado. La verdad llegó en el silencio, ese silencio donde, por fin, la respiración se alinea con lo que siempre supe, pero nunca me atreví a decir. Fue una tarde de finales de invierno cuando el frío ya no picaba tanto, que la encontré accidentalmente. El Whole Foods de Cambridge, luminoso y cálido contra el exterior gris, olía a naranjas dulces y a pan recién horneado. Mis manos, distraídas entre los manojos de bok choy, se congelaron en el aire cuando escuché su voz, frágil, temblorosa, como si cada palabra costara un pedazo. Selena. Me di la vuelta. Ella estaba allí, más pequeña de lo que recordaba, su abrigo demasiado grande para sus hombros, los mechones plateados de su cabello reflejaban la luz artificial. Por un momento simplemente nos miramos. Luego dio un paso adelante con los ojos húmedos. No quiero poner excusas, dijo con la voz quebrada. Solo necesito que sepas que lo siento. Pensé que te estaba enseñando gratitud. De hecho, te estaba enseñando a desaparecer. Debería haberte protegido a ti, no a nuestra fachada familiar. Apreté con fuerza el asa del carro, el metal frío contra mi palma. No había ira allí, ni siquiera alivio. Solo una extraña quietud, como si el tiempo se hubiera detenido para ajustar cuentas. Ya te he perdonado, madre, respondí en voz baja. Pero no voy a volver. Las lágrimas fluyeron sin que ella las secara. No fue una petición. No fue una negociación.
Era solo una mujer, que finalmente veía lo que había hecho. No quiero que vuelvas, ella negó con la cabeza. Solo necesitaba que lo supieras, ahora veo. Fue entonces cuando la música cambió. Mon River, la misma melodía del recital de mi infancia, solo que más lenta, más suave, como si el tiempo hubiera desvanecido los bordes. Por un segundo volví a ser esa chica sin dolor, pero con una claridad que solo llega cuando la batalla termina. Ya no estaba enojado. Simplemente cansado. Y por primera vez gratis. Cuando ella extendió su mano, no me inmuté. Apreté sus dedos brevemente antes de soltarlos. Espero que encuentres la paz, murmuré. Se dio la vuelta, el abrigo gris le pesaba sobre los hombros como una armadura que ya no le quedaba. Me quedé allí observando hasta que el pasillo se la tragó. Afuera, el aire era nítido y limpio. Las luces de la ciudad bailaban en los charcos de la acera y me di cuenta, el perdón no era un camino de regreso. Fue un puente hacia adelante. Por la noche, de pie junto a la ventana de mi apartamento con las manos calentadas por una taza de té, observaba a Boston palpitar más allá del cristal, firme, viva, indiferente a las historias que se estaban desmoronando y rehaciendo dentro de sus edificios. En la pared sobre mi escritorio, 2 fotografías compartían el mismo espacio, la tarjeta de regalo enmarcada de $10 de mi graduación y el certificado de Nova Mind de Altesign. Esa tarjeta alguna vez supo a hierro. Hoy fue solo un recordatorio de cuánto terreno ya había recorrido. Sonreí suavemente para mis adentros. Agradecer es no inclinar la cabeza. Es saber cuándo levantar. Si alguna vez has tenido que alejarte de alguien que amaba lo que le diste, pero no quién eras, debes saber, no estás solo. Cuente su historia en los comentarios. Presione registrarse. Porque el silencio merece una voz, y esta noche la mía finalmente la encontró.